Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos. Capítulo 21, versículos del 1 al 16. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y allí a Patara. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y llegaron los discípulos, los que van a salir 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañados todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo a Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Filipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándoselo a los pies y a las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. al oír esto, le rogamos nosotros y que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo que siempre hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros de Cesarea los vecinos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos esperaría. Hasta ahí nada más, queridos hermanos. Ahora todos acompáñennos a darle nuestros cantos de alabanza a nuestro Señor Dios. Nuestra primera alabanza, queridos hermanos, cúbreme. Bajo
Continuamos dándole nuestros cantos de alabanza a nuestro Señor con la siguiente alabanza: la salvación es del Señor. No te
Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza Nada en la tierra. que puede separarnos de tu amor. Venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey.
Somos Iglesia. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Gastas en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Y muestras en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Ahora dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la predicación de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26.
Realmente, como ustedes notan, este discurso gira alrededor de tres temas importantes. La predicación del Evangelio, que como ya vimos, no solamente comprendía el espacio de tiempo en el que los discípulos son enviados durante el ministerio de Jesús, sino que corresponde desde ese momento de que son enviados hasta la destrucción de Jerusalén, porque como ustedes pueden darse cuenta, en el 10:23 de Mateo, el Señor Jesús les dice, en el 10:22, serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo, no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Notan ustedes que hay una límite de ministerio. No van a terminar de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Aquí no hace referencia a su última venida, a la segunda venida o a la final venida, sino a la venida en juicio en el año 70, ¿sí? Antes de que ellos terminaran de recorrer todas esas ciudades, el Señor vendría y destruiría a Israel, como quedó registrado en la historia. Así que hay algunos temas que van a ser una constante a lo largo. La misión, que es vayan y prediquen el Evangelio. Lo segundo, el rechazo que iba a ser común en todo ese tiempo. Lo tercero tiene que ver con ellos, con esa experiencia, el temor que les iba a causar la persecución, el rechazo. Todo esto ellos tenían que aprender a enfrentarlo, que fue lo que vimos el domingo pasado. Cuál iba a ser la actitud de los oyentes y cuál iba a ser la actitud de ellos como ovejas en medio de lobos rapaces que lo único que querían era destruir la vida de Jesús y desde luego la vida de sus discípulos. En el verso 26, nuevamente vamos a notar que del verso 26 al verso 42, nuevamente Jesús les enseña, les recuerda, les recuerda nuevamente lo que ellos van a enfrentar, pero ahora la relación o ahora el énfasis que se hace es cómo ellos van a enfrentar el temor que la persecución les va a provocar. ¿Cómo es que lo van a enfrentar? De forma que el verso 26 comienza con esta exhortación de parte del Señor Jesús. Así que no temáis, no los temáis, no les tengan miedo. ¿Por qué ¿Qué es lo que les iba a causar miedo? Bueno, ya lo hemos visto. Ellos los van a aborrecer, los van a despreciar, ellos los van a insultar. De hecho, en el verso 25, Jesús les dice, basta al discípulo que llegue a ser como su maestro y al siervo como a su señor. Si al amo de la casa llamaron Beelzebul, ¿cuánto más a los de la casa? ¿Cómo dice Reina Valera en esa última frase? Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Muy bien. Hay muchas o diferentes opiniones sobre lo que Jesús está queriendo decir. En realidad es importante, pero no es tan importante. Es importante porque es una metáfora, ellos lo entendieron, pero la respuesta está ahí. Si al amo de la casa llamaron, y ahí está, amo de la casa. Había una frase rabínica que para referirse al señor de la casa, al señor del templo, al amo del templo, se referían con la palabra Beelzebul. Sibul significa morada y Beel, señor o amo. Así que Beelzebul sería amo de la casa. Y Jesús está haciendo un juego de palabras. Está diciendo, si al Beelzebul, si al amo de la casa lo están llamando Beelzebul, ¿notan ustedes ese juego de palabras? Ellos habían escuchado algo así. Si al Beelzebul, Jesús refiriéndose a sí mismo, yo soy el Beelzebul, o sea, soy el amo de la casa. Pero a mí, el amo de la casa, me están llamando Beelzebul. Hay un cambio, ¿sí? Y Beelzebul significa, o los rabinos lo usaban para referirse al príncipe
de los sacrificios idolátricos. Algunas traducciones dicen que es señor del estiércol o amo de las moscas, pero esa es otra palabra que no concuerda en este juego de palabras. La concordancia sería: Jesús es el Beelzebul, el amo de la casa, pero ellos lo llaman el Beelzebul, el amo de los sacrificios idolátricos, o el amo de la morada de Satanás, algo así. En otras palabras, estarían diciendo: él es el mismo Satanás, él es el inspirador de la idolatría, él es el Beelzebul. Sí, él es el amo de la casa, pero de la casa mala. Sería ese el contraste. No sé si entendieron. ¿Sí? ¿Y por qué era importante esto? Bueno, esto es la base de lo que el Señor les explica en el verso 26. Así que no los teman. Yo soy el amo de la casa, pero ellos creen que yo soy Satanás mismo. Y esa creencia los va a llevar a perseguirme a mí y a perseguirlos a ustedes. Porque si, como ellos dicen, Jesús es el amo de la idolatría, el amo de los sacrificios idólatras, entonces ¿quiénes son sus discípulos? Pues promotores de la idolatría y del paganismo. Así que en la mentalidad de los fariseos, si Jesús es Beelzebul, o sea, si Jesús es Satanás mismo, el que propaga la idolatría, sus discípulos harán lo mismo. Y la mentalidad de los fariseos era: vamos a terminar con ellos. Ahí encontramos la relación de por qué en el verso 26 Jesús les dice: así que no los teman. Y luego viene una declaración, hermanos, donde Jesús dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora, generalmente utilizamos este texto, y aunque puede tener una aplicación, utilizamos este texto como para decir: todo sale a la luz. Pero lo que Jesús está diciendo en este contexto, y que puede tener esa aplicación, es que a la larga ellos me acusan de ser Satanás, pero a la larga será manifiesto quién soy en realidad, porque nada hay encubierto que no termine siendo revelado. Ellos delante del pueblo han dicho: por el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Que dice ser el Hijo de Dios, que dice ser Jesús, Jesús que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios en la carne, no es otra persona más que un hombre perverso que promueve la idolatría, que por medio del poder de Satanás echa fuera a los demonios. Y Jesús les dice a sus discípulos: tranquilos, no tengan miedo. Ellos dicen eso, pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que ahora es oculto para ellos, tarde o temprano será dado a conocer. Y al que antes acusaban como un impostor, como el diablo mismo, terminarán reconociéndolo como el Hijo de Dios. En el libro de Apocalipsis, usted recordará que en el capítulo 1, en los primeros versículos, cuando Jesús se revela a Juan ya en su glorificación, dice que las naciones harán lamentación, o que las tribus, mejor dicho, harán lamentación, porque cuando Jesús regresó y castigó a Jerusalén en el año 70, aquellos que lo habían acusado de ser el demonio mismo, tuvieron que reconocer que Él era el Señor a quien el Padre había querido hacer Señor de todas las cosas. Así que teniendo esta verdad como centro, hermanos, que lo que tenemos aquí es que toda esta lucha o toda esta contienda que se da entre los fariseos y los discípulos de Cristo tiene que ver con una sola cosa: la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Será Beelzebul? ¿O será Beelzebul? ¿O será Beelzebul? ¿Quién es Jesús? ¿Será realmente el dueño de la casa? ¿O no será más que un idólatra, impostor,
el demonio mismo encarnado, que venía a apartar al pueblo de Dios mismo. A final de cuentas, toda esa lucha entre la iglesia y el judaísmo, entre el cristianismo y las filosofías, se da sobre la base no de quién tiene mejor equipo, no de quién tiene más número de congregantes, no de quién tiene la mejor versión de la Biblia, sino que se da en el sentido de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Los unitarios dirán, la Trinidad no existe, así que Jesús es una especie de ventríloco o algo así. Los testigos de Jehová dirán, Jesús es un ser superior, pero no es Dios. Los mormones dirán, Jesús es el hermano de Satanás. Y Jesús preguntará, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? El gnosticismo dirá, Jesús es un ente, es un eón, es un Dios entre tantos otros dioses, pero hay dioses más poderosos que Jesús. Así que cada quien tiene una respuesta, y le repito, a final de cuentas, la lucha entre cristianismo y otras religiones no se da en el área de quién tiene el mejor edificio, quién tiene el mejor equipo, quién tiene a los mejores oradores, o los seminarios más internacionales, importantes, sino que la lucha entre cristianismo y otras religiones se da en este sentido. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque si nosotros no entendemos quién es Jesús, no hemos entendido qué es el Evangelio. Como John Piper decía en una ocasión, la iglesia está actualmente tan afanada en cosas relevantes, en cosas como cómo educar a tus hijos, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener un trabajo exitoso, y le importa poco saber acerca de Jesús. Eso es cierto. Pensamos que para que una predicación sea relevante, tiene que hablarme a mí y a mi día a día. Si esa predicación no me dice cómo enfrentar el problema en mi trabajo, el problema en mi familia o el problema en mi matrimonio, no fue relevante. Pero Jesús nos enseña que la relevancia del mensaje está en entender quién es Jesús. Si tú entiendes quién es Jesús, has encontrado el secreto de la vida. Ahí está la relevancia del mensaje. También en el versículo, estoy solamente en los comentarios introductorios, en el versículo 32, Jesús habla acerca de la importancia de esto también. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial. Pero cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en el contexto de lo que Jesús está diciendo, usted ya puede ir entendiendo que ese confesar o negar no significa la simplicidad a la que hemos llegado. Que alguien nos pregunta, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y pregúntele a ese que dice, sí, soy cristiano, ¿qué sabes acerca de Jesús? ¿Qué sabes acerca de Jesús? Bueno, yo sé que nació hace 2000 años en un pueblecito, en un pesebre, había vaquitas, había burritos, y que nació el 25 de diciembre, por cierto. Pero Jesús no está hablando de eso. Ahora, Jesús está diciendo que cualquiera que lo confiese, es decir, que cualquiera que esté de acuerdo con él, es decir, si Jesús dijo, yo soy Dios y yo soy el Salvador, confesar significa decir, Jesús es Dios y es el único Salvador. Fuera de él nadie puede salvar. Y negar significa decir, yo no creo que Jesús sea Dios y tampoco creo que él pueda ser un Salvador, o ser el Salvador. Y esto es confesar y esto es negar. Así que cuando Jesús dice cualquiera pues que me confiesa, está diciendo cualquiera que en medio de una sociedad que dice que yo soy el mismo demonio, se atreva a decir que no soy un demonio, sino que soy el Hijo de Dios, soy Dios en la carne y soy el Salvador de los hombres, él será confesado por mí delante de mi Padre. Eso es confesar y eso es negar. Así que había gente que le negaba. No como ahora nosotros pensamos en la confesión y en la negación, que es más
un asunto intelectual sin que involucre una verdadera fe. Usted puede saber que usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Ahora ellos no creen en Jesús como nosotros creemos en Jesús, pero ellos creen en Jesús. Así que podremos decir, ellos son salvos porque Jesús dijo que cualquiera que diga que cree en Jesús va a ser salvo. ¿Se da cuenta de lo incongruente que es eso? Usted puede preguntarle a un católico, ¿crees en Jesús? Desde luego, creo en Jesús. Puede preguntarle a un mormón, ¿crees en Jesús? Y le dirá, sí, creo en Jesús. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de confesión. No está hablando de ese tipo de creencia. Él está hablando de que el hombre debe llegar a entender quién es Él en su esencia, en su carácter, y confesarlo, aun cuando eso implique que su vida está puesta en peligro por esa confesión. Confesar. Y eso realmente, hermanos, implica valentía, implica valor. Creer en Jesús implicaba reconocerlo como Señor, reconocerlo como Salvador. Cuando Jesús dice, yo soy Beelzebul, está diciendo, yo soy el amo de la casa, yo tengo autoridad sobre toda esta casa y autoridad sobre toda esta gente. ¿Lo crees? Obedece. ¿Nota usted la sencillez de la verdadera fe? ¿Cree usted en Jesús? Ahora, llevado a la práctica, ¿cuántas cosas usted ha cambiado por obediencia a Jesús, porque usted cree que Él es Beelzebul? ¿Cuántas? O sea, porque usted cree que Él es el amo de la casa. ¿Cuántas cosas usted ha cambiado? Esa es una pregunta que debemos responder. Si Jesús se está revelando como Señor, eso implica que demanda de mi obediencia. Y eso significa que cuando dice Él que se haga algo, se tiene que hacer. Pero si Jesús no es Señor, no importa que Él lo diga. ¿Yo por qué? Lo tengo que hacer. En esencia, hermanos, mantenernos firmes en la fe depende no de cuán valiente sea usted o de cuán valiente sea yo, sino de cuán seguro esté que Jesús es el Señor. A veces podemos pensar, wow, qué gente tan valiente, la que antes moría en el nombre de Cristo, más bien qué gente tan segura. Porque realmente creían que Jesús era el Señor, por eso estaban dispuestos a la muerte. ¿Se da cuenta que no se trata de valentía? No se trata de cuán valiente es usted, sino de cuán seguro está de que Jesús es el Señor. Todo radica ahí. Ningún cambio en nuestra vida se dará si nosotros no entendemos que Él es Beelzebul, exactamente, que Él es el dueño de la casa. Ningún cambio. Nada nosotros cambiaremos en nuestra vida, nada será transformado en nuestra vida si nosotros no entendemos que Él es el amo de la casa. Y una a una el Señor comienza a demostrar por qué se le debe temer a Él y no temerle a los hombres. Si Él es el Señor de la casa, dice entonces, número uno, vayan y anuncien lo que yo les digo, no tengan miedo. Porque tarde o temprano el mundo sabrá, o Jerusalén o Israel sabrá quién soy yo. Y lo que yo les digo en secreto, anúncienlo a la luz. Este también era un dicho rabínico. Los maestros enseñaban en secreto. Es decir, enseñaban de forma personal, no en lugares públicos. Y generalmente, dicen algunos historiadores que cuando un rabino quería decirle algo a un discípulo, se acercaba al discípulo y le hablaba al oído. Y entonces el discípulo le decía a otro. Así que Jesús, usando esta imagen, les dice en el verso 26, si yo soy el Señor, no tengan entonces miedo, porque tarde o temprano será manifiesto quién soy yo. Así que lo que yo les enseño en la oscuridad, díganlo en la luz. Lo que yo les digo en lo oculto, grítenlo desde las azoteas. ¿Recuerdan ustedes que en algunas ocasiones el Señor Jesús le dijo a algunas personas, no digan quién soy yo?
Les dijo algo en secreto: yo soy el Mesías. Pero iba a llegar el momento en que ellos tenían que gritarlo a todos en público. Y quiero que usted no pase por alto el contexto, porque esto se está dando en una sociedad que está atacando no un movimiento, sino a una persona. Ellos están en contra de la declaración de Jesús, que ha dicho que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del hombre, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es Dios en la carne. La gente está en contra de este mensaje. Y por eso persiguen, por eso atacan. Y Jesús les dice: no tengan miedo. Ahora, en el verso 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Si Jesús es el Señor, no te calles lo que sabes, porque Él es el Señor. Si Él no es el Señor, entonces ten miedo a quien te amenaza. Porque ¿de quién depende tu vida? Del que te está amenazando. ¿Nota usted que esto no es un asunto de valentía? Es un asunto de fe. Si Jesús no es el Señor, entonces los fariseos son el Señor. Y si ellos son el Señor, entonces no hay que decir este mensaje, porque nuestra vida depende de los fariseos, podían decir los discípulos. Pero si Jesús es el Señor, entonces Él les dice: no les tengan miedo, más bien teman al único que es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es el único de hacer eso? ¿El único que puede hacer eso? Dios. Dios. Y de hecho, más adelante, en Mateo capítulo 25, quien se presenta como juez de todos los hombres es Jesús. Así que, ¿quién es el único que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno? Jesús, el Hijo de Dios. Si nosotros llegáramos a entender esto, hermanos, ¿a cuántas presiones hemos llegado a sucumbir por una sociedad que nos dice: Dios está bien para el templo, pero no puedes llevar a tu Dios al trabajo? No puedes llevar a tu Dios acá o allá. Dios está bien para una clase de escuelita dominical para niños, pero aquí es el mundo real. Y aquí el Señor de esto soy yo. ¿Y cuántas veces terminamos sucumbiendo a eso? Y nos sentimos avergonzados y sentimos que nos ganaron la batalla, que nos demostraron que realmente Jesús es un buen cuento de escuela dominical, que Jesús es un buen cuento de Biblia para contar a niños, pero en la vida real Jesús y sus enseñanzas no funcionan, no sirven. Y terminamos cediendo porque tenemos más temor a aquellos que quizá pueden descontarnos un día, pueden bajarnos puntos, pueden despedirnos, pueden agredirnos, pueden insultarnos, porque Dios realmente es un Señor. ¿Está usted entendiendo el punto? ¿Cuántas veces decimos: es que mi vida depende de lo que gano? No, tu vida no depende de lo que ganas, tu vida depende del Señor. Mi futuro depende de esta escuela. No, tu futuro no depende de esa escuela, tu futuro depende del Señor. Pero a final de cuentas, en la práctica, cuando la fe se pone a prueba, terminamos demostrando a quién consideramos Señor, quién realmente es Beelzebul para nosotros. Porque nuestro Beelzebul va a determinar nuestras acciones, nuestro comportamiento y nuestras elecciones. No hay otra explicación para eso. Así que Jesús, una vez dando por sentado quién es Él, sobre la base de esto comienza a explicarles cómo ellos deben actuar en un mundo, en una sociedad que los va a presionar hacia otra conclusión. Jesús no es Beelzebul, Él es Beelzebul. Y eso puede amedrentarlos. Cuando a ti alguien te dice algo que pensaste que era verdad y de repente te das cuenta que no era verdad, entonces sientes miedo, porque todo se empareja. Así que Jesús está tratando de mostrarles esto. Ellos van a ir en contra del cimiento de tu fe. Jesús les está diciendo: ellos intentarán que ustedes crean que yo no soy quien digo ser. Y si logran que ustedes duden de quién soy yo, minarán su fe.
Y entonces tambalearán y caerán. ¿Cuándo nuestras vidas caen? Cuando no estamos seguros en quién hemos creído. Ahí nuestra fe se tambalea. Y muchas veces terminamos diciendo: es que yo pensé, yo creí. Y cuando nos damos cuenta que aquello en lo que habíamos cimentado nuestra fe comienza a tambalearse, todo lo que hemos edificado sobre eso que consideramos verdad se va a venir abajo. Y esto está en peligro. Los discípulos van a ser confrontados con una mentira. Jesús no es el Señor de la casa, Jesús es Beelzebul. Y si ellos lograban inculcar esta mentira en la mente de los discípulos iban a amedrentarse, iban a dejar a un lado la misión. Por eso, hermanos, es importante entender que nuestra vida se levanta o se cae sobre una afirmación, y la afirmación es: ¿quién es Jesús? La respuesta que tú des a esta pregunta. Y si tú realmente crees eso, sobre eso, o edificas tu vida, o tu vida se está derrumbando. Si tú crees que realmente Jesús es el Señor, todo lo que hagas girará alrededor de esta verdad. A las oposiciones al Evangelio no le tendrás temor. De hecho, el Señor Jesucristo, mostrándole lo cierto de esta afirmación, les dice en el verso 29: ¿acaso no se venden 2 pajaritos por un cuarto? O sea, por lo mínimo que pudiéramos decir hoy en nuestra contexto. No se vende un pajarito en 10 pesos, bueno, en nuestro contexto creo que no hay pajaritos de 10 pesos, pero sería algo así, o sea, un precio muy mínimo, sin importancia. Y Jesús dice: con todo, ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre no lo permite. Hay una historia rabínica donde un rabino, no recuerdo su nombre, es folclore judío, no es real. Pero en esta historia el rabino estaba meditando en el campo y entonces vio a dos pajarillos posados en una rama y escuchó una voz del cielo sobre un pajarillo que comenzó a volar, que se escuchó una palabra que dijo: misericordia. Y de repente sobre el otro pajarillo se escucha una voz que dice: juicio. Y cae a tierra. Esos dichos probablemente ya eran muy comunes en el tiempo del Señor Jesús, y tomando este dicho lo aplica a quien es Él y les dice: bien, si un pajarillo sin importancia, como ustedes saben, no cae a tierras sin que el Señor lo ordene, o no se salva de la muerte sin que el Señor lo ordene, la pregunta es: ¿no valen más ustedes que los pajaritos? Y si los cabellos, ¿y en cuántos de vosotros aún los cabellos de la cabeza todos están contados? Afirmando la soberanía de Dios. Si Jesús es el Señor, la aplicación es que Él tiene control sobre cada aspecto de tu vida. Y que incluso las cosas que pasan y que parecen ser desatinos forman parte del cuidadoso proceso de la voluntad de Dios. Pero si Jesús no es el Señor, entonces usted depende de lo que haga la gente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, nuestra vida depende de la bondad o maldad de las personas con las que nos rodeamos. Depende de la bondad o de la maldad de la gente que está alrededor, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la gente que conocemos en el trabajo, en la escuela. Lo que a mí me pase va a depender de lo bueno o malo que sea la gente que me rodea. Pero la Escritura nos enseña que Jesús es el Señor y que incluso lo malo que hace la gente en contra de su pueblo, termina el Señor como Señor de su pueblo, convirtiéndolo a bien. De manera que en el libro de Génesis encontramos la historia de José vendido por sus hermanos porque ellos planeaban hacerle mal, pero Dios, el Señor de la vida de José, tomó ese mal y lo convirtió en bien. Hermanos, ¿cuántas veces la gente ha querido hacernos algo malo? Y son frustrados.
son frustrados. ¿Por qué? Porque nosotros somos más sagaces que ellos. Porque somos más inteligentes que ellos. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que están tramando en nuestra contra. Y vemos cómo ese mal que planean, Dios les dice: yo soy el Señor de ellos, no tú. Y lo cambia bien. Ese es el punto. Así que Jesús está hablando de su autoridad, y si usted llega a entender con toda la capacidad que Dios le ha dado, que lo esencial de la vida cristiana se resume o reside en un solo punto: ¿quién es Jesús? Podrá usted entender que todo lo que pasa sucede porque Dios controla la vida de su pueblo. ¿Cuántas veces intentaron matar a Pablo y no lo consiguieron? Porque Pablo era un hombre muy fuerte que resistía tantos golpes. Porque el Señor de Pablo no lo permitió. ¿Cuántas veces intentaron matar a Jesús? No lo consiguieron. Cuando llegó la hora, Jesús mismo dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita. Porque Él es el Señor de todas las cosas. ¿Cuántas veces han intentado destruir a la iglesia? El comunismo, el fascismo, el socialismo, el totalitarismo, el ateísmo. ¿Cuántas filosofías han intentado destruir a la iglesia? Y la iglesia permanece, porque el Señor de la iglesia es Jesucristo. Y la iglesia prevalecerá. Y la iglesia permanecerá. Es esencial, es importante entender que en esta lucha, en esta oposición hacia el Evangelio, lo único que puede mantenernos firmes es tener en cuenta quién es Jesús. Verso 34 al verso 39. Así que del verso 26 al 30 se presentan argumentos de por qué debemos tener confianza en el Señor. El verso 32 y 33 ya lo vimos. Explica que esa confesión no es: sí, yo soy cristiano, sino realmente conocerlo a Él y estar dispuesto a confesar a Él en medio de la oposición. Verso 34 al 39. No piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí la hallará. Nuevamente encontramos oposición. Pero ¿sabe qué quiero destacar? El verso 36. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No hay mayor lucha para la fe cristiana que la que se da en el propio hogar, en la propia casa. ¿Cuántas personas le han dado la espalda a la declaración Jesús es el Señor por una sola cosa? Miedo a perder a su familia. Por esa sola cosa. Han preferido conservar el aprecio de papá, de mamá, de los hermanos. Es que se van a burlar de mí. Es que me van a dejar sin herencia. Es que esto, es que aquello. No hay mejor lugar para probar la fe que en el seno de la familia. Y cuántas veces en esa declaración de si Jesús es el Señor, terminamos haciéndola un tanto ambigua para que no me dé problemas con mi familia que cree en Cristo pero no cree igual que yo en Él. Y para no tener problemas, mejor yo me guardo mis creencias, me guardo lo que yo creo de Él para estar en paz. Ahora, cuando llegamos a ese punto, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Realmente Jesús es el Señor? No. El Señor es mi papá o mi mamá porque me atemorizan. Porque me dicen que ellos no me enseñaron estas cosas que ahora yo creo. Porque me dicen que ellos no me inculcaron estas cosas. Cuando la gente cede a la fe de otros y menosprecia su propia fe, está llegando a un punto donde está diciendo Jesús no es Beelzebul.
Quizá no diga yo que sea Beelzebul, pero tampoco es Beelzebul. O sea, no me atrevería yo a decir que Jesús es el mismo demonio, pero así como el amo de todas las cosas, pues tampoco. ¿Nota usted que cuando Jesús le está diciendo, por ejemplo, en el verso 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí? Y cuando Jesús está diciendo, el que no toma su cruz, Él no está hablando de ese sufrimiento, de, como le decía el domingo pasado, de comprar un carro defectuoso y ahora hay que invertirle mucho dinero y es mi cruz, mi carro. O de meter a mis hijos en la escuela equivocada y ahora ya no aguanto las colegiaturas y es mi cruz estar pagando tantas colegiaturas. O mis papás me heredaron una enfermedad crónica y bueno, es mi cruz. O elegí mal, me casé con la persona incorrecta y es mi cruz. Jesús está hablando de morir por una verdad, la verdad de Jesús es el Señor, y Jesús dice, cualquiera que no toma su cruz, o sea, cualquiera que no está dispuesto a morir por esta verdad, no es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de que yo, de que Él reciba todas las bendiciones de mí como Señor. Observe el verso 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ahí está la esencia del cristianismo. ¿Realmente crees que Jesús es el Señor? Sufre por causa de esa verdad. Sufre por causa de esa verdad. Si tú no crees que Jesús es el Señor, no compares sufrimientos triviales de todo el mundo con tu cruz. No te engañes. No, la trivialidad no está en juego aquí, no esas situaciones cotidianas, esas cosas que se viven a diario, no. Todo el mundo sufre y todo el mundo piensa que está llevando su cruz. Todas las personas sufren, pero Jesús está hablando de sufrir a causa de una verdad. El conocer y vivir de acuerdo a esta verdad te traerá sufrimiento, y si no eres capaz de estar dispuesto a morir por esta verdad, no eres digno de llamarte cristiano, porque cristiano es aquel que sigue a Cristo. Jesús es radical en esta declaración que Él hace. Es radical. Él no da tregua, Él no está buscando un punto de comunión, Él es determinante, Él es firme y está diciendo, ustedes morirán por esta declaración, pero si no son capaces de entenderlo, entonces no son dignos de mí y por lo tanto no me están siguiendo. Están perdidos. Están perdidos. Jesús es determinante, es fuerte, es duro en esta exigencia. Él, como el Antiguo Testamento, en ese mismo carácter del Dios revelado en el Antiguo Testamento, es el mismo carácter del Hijo de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Pacto Dios dijo, no compartiré mi gloria con nadie, no compartiré mi gloria con los dioses de la tierra. Ahora se encarna el Hijo de Dios y dice, no compartiré mi gloria con nadie. Si no estás dispuesto a decirle a tus padres que crees en mí y que crees que soy el Mesías, el verdadero Dios, no eres digno de mí. Si no estás dispuesto a sufrir por mi causa, no eres digno de mí. No compartiré mi gloria con nadie. Jesús es el único Señor y exige ser reconocido como el único Señor. No hay mayor exigencia en el cristianismo que esta. No hay mayor exigencia y no hay mayor radicalidad en el cristianismo que esta. Algunos hermanos, realmente a veces es decepcionante ver cómo algunos piensan que son radicalmente cristianos porque saltan en los conciertos y lo consideran algo radical. Porque gritan y lo consideran radical. Han hecho algo radical, han hecho algo fantástico. Gritaron, Cristo es Señor, en un ambiente donde todos dicen que son cristianos.
Piensan que hicieron algo radical, pero son incapaces de renunciar a sus pecados ahí donde la presión de la gente les está diciendo: tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu vida, puedes hacer lo que quieras, nadie tiene que decir lo que tienes que hacer, menos la iglesia o la religión. Y entonces ahí sucumben a la presión, pero ellos son capaces de gritar: Cristo es el Señor. A esas incongruencias se está refiriendo Jesús. Si tú no eres capaz de soportar el desprecio de tus amigos por mantenerte firme en la fe, si tú no eres capaz de soportar el desprecio de tu familia, si no eres capaz de soportar incluso el desprecio de las demás religiones por causa de esta confesión, no eres digno de ser llamado cristiano. Dicen que en una ocasión Alejandro el Grande, no Alejandro el Pequeño, sino Alejandro el Grande llegó a conocer a un ejército, uno de sus tantos ejércitos que tenía. Quizás usted ha escuchado la historia que pasando revista a sus soldados, se acercó a uno y le preguntó: ¿y tú cómo te llamas? Y le dijo: Alejandro. Y entonces Alejandro el Grande le dijo: ¿y eres tan valiente como yo lo soy? Porque si no, mejor quítate el nombre, no mereces llamarte como yo. Si esta historia fue real o no, no lo sé, pero si un hombre es capaz de reclamar que otro hombre no se llame como él, porque borraría la dignidad de él, cuanto más el Cristo tiene derecho a decirnos: no te llames por mi nombre, si no eres capaz de vivir como yo viví, con la radicalidad y con la obediencia que yo mostré a aquel que me había enviado. Aquel que me ha enviado, Él es realmente digno de decir: si no eres capaz de tomar tu cruz, no intentes seguirme. Si no eres capaz de tomar tu cruz, no intentes seguirme. No lo intentes. Porque todo, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá. Todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá. La esencia del cristianismo es que al confesar a Jesús como Señor, estás diciendo que nadie más que Él tiene derecho a decirte por qué vivir e incluso por qué morir. Nadie más. Te decía el domingo pasado: ¿cuántos matrimonios fueron destruidos por esta verdad? No fueron destruidos por infidelidad, no fueron destruidos por algún problema matrimonial, porque la esposa no sabía cocinar o porque el esposo era un mal esposo. Fueron destruidos porque alguien en ese matrimonio se atrevió a decir: Cristo es el Señor. Y ante esta confesión, matrimonio se rompió. Porque hubo esposos generalmente que dijeron: yo no estoy dispuesto a vivir con tu fe, así que abandonaron a sus esposas. ¿Cuántos hijos fueron echados a la calle por una sola confesión? Cristo es el Señor. En el libro Locos por Jesús hay una historia donde me parece que en China una familia de creyentes son puestos de tantas historias de martirio o de sufrimiento por la causa de Cristo. Hay una que me quedó muy grabada, la historia de una familia que son tendidos sobre la tierra mientras una amenazante aplanadora de esas máquinas que utilizan para aplanar calles estaba rugiendo detrás de ellos. La demanda era sencilla: maldice tu fe, abandona tu fe y no te hacemos nada. El papá, la mamá, los hijos, ¿qué padre no estaría dispuesto a librar a sus hijos de un gran sufrimiento? Pero ellos se mantuvieron firmes, porque maldecir la fe sería entonces decir: el Señor es el imperio, Dios es el imperio es Dios, y Él merece toda mi obediencia. Así que
Lo que hicieron estos verdugos de estos hermanos cristianos fue que primero pusieron a los hijos para que cuando ese gran cilindro pasara, entonces los padres dijeran, no, detente, por amor a los hijos. Pero los padres animaban a los hijos a mantenerse firmes, unos a otros se animaban a mantenerse firmes y cantaban al Señor porque sabían que Jesús es el Señor, y murieron aplastados bajo esa pesada máquina. Eso significa toma tu cruz y sigue. Eso significa. Hoy nosotros, hermanos, como cristianos, nos ahogamos en vasos de agua en las que no se ha puesto a prueba nuestra fe. Pero nos sentimos realmente terribles porque algo nos ha salido mal. Porque el hombre con el que te casaste no es el hombre que esperabas que fuera, o porque la mujer con la que te casaste no esperabas que fuera, que no es la mujer que esperabas que fuera, así que tu vida cristiana es difícil. Porque los hijos que tienen no son lo que tú esperabas que fueran. O porque la iglesia que estás no es la iglesia que esperabas que fuera. Entonces la vida cristiana se torna realmente difícil y decimos, oh, estoy llevando mi cruz, Señor. Pero, ¿cuándo en realidad la confesión de Jesús es el Señor ha sido puesta a prueba en tu vida y has salido victorioso? Aún cuando no estamos sufriendo, el Señor demanda que o aceptemos esta verdad y entonces realmente vivamos bajo esta verdad. O como en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, cuando una gran multitud se marchaba, quieren irse, ustedes también pueden hacerlo. Pero Jesús demanda la totalidad de aquellos que le siguen. Es sobre esta verdad que tu vida se va a construir o se va a perder. Y tú tienes hoy que decidir si realmente estás dispuesto a reconocer a Jesús como tu Señor. O reconocerás tus deseos, porque muchos dirán, yo quiero seguir a Jesús, pero la verdad es que mis deseos son tan fuertes que yo no puedo renunciar a ellos. Está bien Jesús para el domingo. Está bien Jesús para el fin de semana. Pero entre semana yo no puedo. No te engañes, no lo estás siguiendo. No estás viviendo para Él y te aseguro, tampoco morirías por Él. Que el Señor nos ayude a determinar si realmente Él es Jesús.